Cordial saludo, mi nombre es Manuel Aceros, estudiante de Ingeniería Electrónica, y para el curso de instrumentación vamos a realizar la postarea de las unidades 1, 2 y 3, la cual consta en implementar en física un sistema de instrumentación que visualice por una pantalla LCD controlada en mi caso por Arduino y que tenga una etapa de control on-off que accione un actuador o en su caso un motor. Para nuestro caso vamos a usar un ventilador y tenga LEDs indicando el nivel de la variable, bajo, medio y alto. O sea, vamos a utilizar 3 LEDs. Bueno, vamos a arrancar con la programación. Como les comentaba, he utilizado Arduino y el sensor usado es el DHT11, un sensor digital. Pues tiene una PCB que no hace la conversión de una vez digital y la convierte a 3 pines también, que son positivo, negativo, y la información que es la data. La LCD también es digital, por tal caso vamos a utilizar únicamente los puertos digitales de nuestro Arduino. Entonces, iniciamos llamando las variables. Las variables constan del sensor, que la vamos a poner en el puerto 2 de nuestro Arduino, del bus digital. El B0 es la que nos genera el contraste. Digamos que el LCD, si bien yo puedo B0 poner un potenciómetro, es una manera más fácil de hacerlo, que mandemos las órdenes directamente con el sketch del Arduino. Entonces por eso lo mando a B0. La parte RS es el que envía las instrucciones al display. El enable nos activa el LCD, ahí son los puertos que estamos colocando, y el D4, D5, D6, D7 con sus respectivos puertos, pues son los datos que vamos a transmitir. LED 1, LED 2 y LED 3, los LEDs que utilizamos para medir las variables, y tenemos esas son variables constantes, y tenemos dos variables que son van variando por el camino, no son constantes, pues porque a medida que va sensando el DHT11 como tal. Y tenemos otra variable constante que es el ventilador. Entonces yo hago mi llamado, pues declaro el sensor como el DHT11, selecciono en la librería el LCD, hago el llamado del LCD, hago el llamado de la parte del DHT11, activo los pines del ventilador, de los LEDs, y en esta parte estoy configurando el contraste. Si yo le bajara acá, pues el contraste sería, en mi caso, más blanco que la retroiluminación. Ahora sí, entonces llamo mi variable humedad y leo la humedad, llamo la variable temperatura y leo la temperatura, pido limpiar el LED, el LCD, perdón, y ubicarlo en el punto 0.0. Esta parte, cuando llego a llamar acá LCD, estoy hablando de columnas y filas. Es un LCD que tiene 16 columnas y 2 filas. Cuando yo busco acá en el punto 0.0, estoy buscando en la columna 0.0, el inicio. Imprimo la palabra temperatura en mi LCD, doy el valor de temperatura y le coloco los grados Celsius. Ahora ubico el cursor en la parte de la columna 0, fila 1, y ubico la parte de humedad. Bueno, en este caso sería la fila 2, la 1 es el 0. Ahora espero un segundo para volver a tomar los datos. En la parte de configurar el encendido, el apagado del ventilador y los LEDs, perdón, uso el condicional if y else if. Entonces, temperatura, digo que si temperatura es igual a 23, enciéndame el LED 1, el LED 2 lo mantenga apagado y el ventilador lo mantenga apagado. Bueno, aquí en realidad me mantendría apagado el LED 3 también. Entonces, si temperatura, cuando esto no es cierto, pues se salta. Si temperatura es igual a 24, me enciende el LED 1 y el LED 2, el 3 se mantiene apagado y el ventilador se mantiene apagado. Si esto no es cierto, cuando temperatura sea igual a 25, todos los LEDs están encendidos, que me indica que ya es alto,
y el ventilador está encendido para posteriormente enfriar el sensor. En nuestro caso estamos analizando la parte de temperatura. Bien, yo lo podría hacer también la parte de humedad utilizando el ventilador como extractor, pero tendría que tener las condiciones necesarias: encapsular el sensor, tener una humedad controlada ahí. Entonces, para efectos de la instrucción, vamos a trabajar con temperatura. Pongo de a 1 grado, también por efectos de instrucción, para que sea más rápido. Entonces, ahora vamos a ver en la parte física. Bueno, ya tenemos aquí el montaje del circuito trabajando con Arduino. Arduino 1 lo vemos ahí atrás. Entonces, vemos que dice que temperatura 23 grados y una humedad de 80%. El LED siempre va a estar prendido si es la temperatura menor, porque me indica que es la temperatura más baja que hay en el lugar. Vemos el DHT11. Ese es el DHT11. Y respectivamente, estamos viendo en la parte superior los diferentes componentes que tenemos en el LCD. Pues los diferentes pines que yo les comentaba ya anteriormente. Entonces, el primer pin que está en esta parte es el BSS, que es la tierra. Entonces, ese lo vamos a mandar a la tierra acá arriba. Entonces tenemos las dos líneas. Entonces, una línea, la línea superior va a ser tierra, y la línea inferior va a ser tierra, y la línea superior va a ser el positivo. La parte del BDD, que es el que le sigue, es la alimentación. Esa alimentación la mando al positivo, pero la debo proteger con una resistencia. En mi caso estoy usando una resistencia de 220 ohmios, porque puede estropear el LCD. El B0, como les comentaba, es el contraste. Entonces yo fácilmente, el B0 el que le sigue, fácilmente yo podría poner un potenciómetro, pero a mí me pareció más sencillo trabajarlo directamente con el sketch del Arduino. Entonces lo mando a un puerto PWM, que en mi caso utilicé el puerto 3, y ahí pues le voy arreglando el contraste de acuerdo al valor que le voy dando, que le mostré anteriormente. El RS es el que envía las instrucciones al display y es el que le sigue. RW pues es la parte de lectura-escritura. En mi caso yo requiero o yo busco esa escritura. Entonces lectura 1, escritura 0. Entonces si yo lo mando a tierra directamente me va a mandar por defecto un 0 y sería escritura. El enable, es el que me activa el LCE, y esos de acá pues ya son los datos. Nosotros vemos que el DHT11 pues tiene las tres paticas, una que va a tierra, uno que va al positivo y el otro, la data, va al pin 2 de nuestro Arduino. En teoría, bueno, aquí está el ventilador, que es el que va a encender cuando se llegue a la temperatura requerida, que en nuestro caso sería 25 grados. Entonces voy a comenzar a probar el elemento acercándole temperatura, y vemos como poco a poco él va a aumentar su temperatura. Recordemos que el DHT11 es un sensor digital, el cual subió a 24. Vemos que el LED se prendió, pero el ventilador aún no se ha encendido. Entonces es un sensor digital que tiene un error de más o menos 2 grados Celsius. 25, en teoría el ventilador se debería haber encendido, y aquí vemos que nuestro ventilador está encendido. Si yo lo pongo a refrigerar el DHT11, ahí va encendido el ventilador. Cuando llegue a 24 debería volver a apagarse el ventilador automáticamente. Y vemos que el ventilador se nos ha apagado automáticamente y el LED también se ha apagado. Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que va a hacer? La temperatura sigue bajando por ambiente al punto de que quede únicamente el primer LED encendido. Y con esto pues comprobamos que el circuito funciona correctamente y el programa es óptimo para el circuito.